Quiero iniciar una serie de temas que estaré tratando los sábados con la iglesia. Serán 2, 3 temas quizás. Los miércoles, que generalmente tratamos temas en serie. Ahora estamos estudiando los miércoles el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero quiero abordar unos temas referentes al día de reposo. Y parecería como extraño que, siendo que somos adventistas del séptimo día y que se supone que ese es un tema que está claro para nosotros, tengamos que estar hablando también de eso entre nosotros. Sin embargo, yo quiero iniciar en el punto básico fundamental, los fundamentos que las Escrituras establecen, y señalar algunas cosas que quizás no hemos visto en el texto y que están allí. Eso nos permitirá a nosotros ir construyendo un argumento que termina con una apelación y un llamado, el último día. Yo creo que podemos adelantar que en términos de la observancia del sábado, que se supone nos caracteriza como pueblo, hay reformas que deben ser hechas. Yo he percibido un deterioro en lo que tiene que ver con la observancia del sábado en la iglesia. Yo no quiero decir que cuando yo me bauticé en la iglesia era perfecta. Todo se comprendía a la perfección. No, yo no creo que eso ocurriera, ni creo que eso vaya a ocurrir nunca. Pero de que con el tiempo hemos estado perdiendo algunos aspectos importantes de este día, yo creo que eso podemos afirmarlo. Ojalá que el estudio que iniciamos en este día pueda ayudarnos a nosotros a retomar nuestro compromiso con el día de reposo y todo lo que eso implica. Porque no estamos hablando solo de un día y ya que hay que observar. Es lo que se esconde detrás de esa orden divina y lo que significa para mí como persona, como hijo de Dios, incluso para nosotros como familia espiritual, la observancia de este día. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con ese día? ¿Cómo lo estoy valorando? ¿Qué yo percibo? A uno preocupa que de pronto uno llegando a la iglesia se encuentre con un hermano saliendo de una bodega, comprando un café para luego tomárselo antes de entrar a la iglesia y venir a la iglesia. Dos cosas que hacen que uno se pregunte, ¿qué está ocurriendo con nuestro compromiso, con nuestras creencias? Así nomás. Mis hermanos, yo pienso que hay muchas cosas que nosotros tenemos que reconsiderar. La Biblia presenta el sábado como un regalo que Dios entrega a la humanidad. Dice la Biblia que Dios creó un jardín en el Edén y lo plantó allí. Y luego colocó al hombre allí. ¿Por qué no coloca al hombre y luego trae el jardín? Porque obviamente el jardín tenía un propósito. Que el hombre tuviera un lugar donde vivir y que pudiera realizarse como criatura de Dios. Cada cosa que Dios crea tiene un objetivo, tiene un propósito. Se ha dicho que la corona de la creación es el hombre, pero que la meta de la creación con el hombre todavía no se ha logrado. Porque cuando el hombre es creado y el sexto día termina, todavía queda un día de creación. Por lo tanto, la meta, la finalidad de la creación se va moviendo y trasciende la creación del hombre como corona de la creación, como esa criatura que refleja la imagen y la semejanza de Dios. Pero el proceso de creación continúa. Dios no ha terminado todavía. De manera que lo último que Dios crea es la meta de la creación. Note que no estoy diciendo que es lo más importante de la creación, porque no es el séptimo día que porta la imagen y la semejanza de Dios. Es el hombre y la mujer. Cada cosa en su lugar. Sin embargo, el hecho de que Dios lo bendice y lo santifica indica que así como puso su imagen en el hombre y la mujer, dos cosas de hecho, imagen y semejanza, Dios al tomar el último día de la creación y bendecirlo y santificarlo, yo creo que eso ya dice bastante, ¿no? Y creo que está asociado al principio mismo de la creación. El sábado proveía, aún en el Edén, un momento especial, más especial que cualquier otro momento. A mí siempre me ha llamado la atención
que como en un mundo perfecto, donde todo es bueno en gran manera, como Dios en un mundo perfecto, en un mundo que todo es santo, que no hay pecado, que Dios pueda tomar algo y dentro del mundo perfecto Dios pueda santificarlo. A mí me llama la atención. Yo creo que el texto bíblico nos está pidiendo, hazme preguntas. Y Dios luego lo bendice. ¿No le parece interesante? Cuando Dios tomó a Adán y a Eva y los casó y le dijo, los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿No significa que la bendición de Dios otorgada al ser humano tenía un propósito? Era precisamente multiplicar la vida que estaba en ellos. Así que cuando Dios toma este día, aún en el mundo perfecto, y lo santifica, lo aparta, eso lo veremos, pero también lo bendice, como esa bendición termina impactando la vida de las personas. ¿Qué ocurre con esa bendición? Si ya sabemos que el hombre y la mujer bendecidos se van a multiplicar, el sábado bendecido, ¿qué es lo que va a lograr? Se supone que tiene Dios una meta y que esa meta se concretiza allí. Y algo más, algo que Dios sabía, que no tenía que ocurrir, pero que Dios sabía. Ese hombre y esa mujer que Él estaba creando se apartarían de Él y necesitarían algo que los ayudara en el camino. Dentro de todas las cosas que Dios hace para ayudar al ser humano, el sábado es una de ellas, que es muy especial. ¿Creen ustedes que es casualidad que el sábado precisamente comienza diciendo, acuérdate del día de reposo? Recientemente en las redes sociales yo tuve que hacer un comentario como una crítica a un pastor que ataca mucho a los adventistas. Y no quise hacer un video, no quiero parecer como que estoy buscando polémica, pero tengo unos videos pendientes porque son inevitables. Pero él decía, una de las argucias adventistas, ¿cuál es? Decirte que como el mandamiento dice, acuérdate, eso significa que el mandamiento ya estaba ahí. Pero eso no significa eso, dice él. Eso es una argucia adventista, es decir, una idea sagaz que nosotros utilizamos supuestamente para engañar a la gente. Eso significa que Dios quería que Israel, cuando entrara a la tierra prometida, se recordara que tenía que ser fiel a Dios. ¿Sí? Toma el mandamiento, lo desconecta del pasado y lo toma como un punto de partida hacia el futuro. Bien, yo no creo que el mandamiento está desconectado del futuro, pero si lo desconectamos del pasado, cometemos un error. Sobre todo que eso está en el capítulo 20. Pero cuando tú retrocedes 4 capítulos en el libro de Éxodo, te das cuenta que allí hay un incidente del maná que caía del cielo. Y que Dios le dijo a Israel, voy a hacer llover maná del cielo para ver si Israel cumple mis mandamientos y mis leyes. Y la prueba era una. Va a caer todos los días, menos el sábado. Por lo tanto, cada día no guarde para el otro día porque se va a podrir. Eso era una prueba de fe. ¿Y qué hicieron los israelitas? Precisamente, guardaban para el otro día. ¿Y qué pasaba? El día se dañaba. Ahí está. ¿Israel estaba siendo fiel a los mandamientos de Dios? No. Ok, vamos a avanzar un poco más. Pero el 6º día tomen doble porción y guárdenla por el sábado, porque el sábado no va a caer. ¿Y qué pasaba cuando ellos recogían doble porción los viernes? No se dañaba. ¿No parece que la historia quiere comunicarnos algo? Pero el 7º día, habían algunos que salían a ver si había caído. ¿Estaba Israel entendiendo? Yo creo que Dios dice, acuérdate más que por el futuro, por lo que ya pasó. Acuérdate que yo te puse a prueba allí. Acuérdate que yo lo establecí en la creación. Y por eso tú como yo debes observarlo. Vamos a ver muchas cosas interesantes. De manera que era inevitable dar una respuesta porque no es una argucia nuestra. Ese pastor debió leer Éxodo 16 y darse cuenta que el sábado no es un invento de Moisés en el capítulo 20. Es Dios mismo que está
diciendo, ese es mi día. Mañana es el séptimo día, día consagrado a Jehová. Eso no es un invento de Moisés. Por consiguiente, había que responder. Ahora, Dios entrega este regalo a la humanidad. Bien, es cierto. Pero ocurre que entregar un regalo de esa naturaleza a una humanidad perfecta, eso es una cosa. Y otra muy distinta, entregárselo a una humanidad caída. Si Adán nunca hubiese pecado, si Eva nunca hubiese pecado, la humanidad todavía viviera un estado de perfección en la tierra. Y cada séptimo día el ser humano estaría teniendo un encuentro con Dios. Y si el hombre en el estado perfecto lo recibió de parte de Dios, ¿no lo necesitará el hombre mucho más en el estado caído? Por eso para nosotros es acuérdate, pero para Adán no era un acuérdate. Era sencillamente un regalo de Dios que el hombre encontraba cada ciclo de 7 días. Leamos Génesis capítulo 2 y yo quiero que ustedes me ayuden descubriendo algo aquí. Voy a leer desde el 1 hasta el 3, lo que fue nuestra lectura bíblica. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. ¿Cuántas veces se menciona la expresión séptimo día? Lo leímos. Vayan al texto, dicen rápido. 3 veces. ¿Sabían ustedes que en las escrituras hay números que tienen un sentido? No es que hay un mensaje oculto en el número. Es que la cantidad numérica a veces constituye en sí mismo un mensaje. Por ejemplo, cuando los ángeles del cielo dicen santo, santo, santo es Dios Todopoderoso, lo dicen 3 veces. ¿Creen ustedes que eso es casualidad? No. Repetir una cosa 3 veces es decir algo de manera enfática, superlativa. Así que Dios es el ser, no solo que es santo, 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 no, Dios es el ser santísimo. Cuando Jeremías, mirando el templo, en quien Israel tenía tanta confianza, pero que sería destruido, dijo, arruina, arruina, arruina lo he llamado. ¿Qué estaba diciendo el profeta con eso? Ese templo en el que ustedes tienen su confianza va a ser totalmente destruido. ¿Me están siguiendo? Más adelante, en otro tema, veremos que el 4º mandamiento en el centro tiene una estructura. Moisés lo escribió y nosotros vemos líneas. Pero si nosotros pudiéramos leer el original, viéramos que Moisés lo organizó de una manera que en el centro colocó el versículo 8. Y que en el versículo 8 señala 8 categorías que deben beneficiarse del sábado. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu criado, tu criada, y tu bestia que está dentro de tus puertas. Y tú dices, está eso en el centro, y ahí menciona 7 categorías de criaturas. Y cuando tú vas a las escrituras te das cuenta que el séptimo día tiene en su centro 7 cosas que han de ser bendecidas por el día. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Eso significa que todo lo que se menciona ahí tiene que ver con la humanidad. ¿Creen ustedes que es casualidad que Cristo en el Nuevo Testamento, pulseando con los líderes judíos, porque ellos decían que cosas que él hacía en sábado no se podían hacer, y Cristo las hacía como quiera y luego las justificaba y decía que estaba bien, pero los líderes no lo veían así? Así que alguien evidentemente estaba equivocado, y yo creo que no era Jesús.
Y Cristo le dijo a los judíos, el sábado fue hecho por causa del hombre. El texto original dice, el ser humano. Lo que pasa es que hombre es un término genérico en muchas traducciones. Así que cuando Cristo está pensando en el sábado como un día bendecido para afectar positivamente a la humanidad, de seguro que Cristo está pensando en Éxodo, el capítulo 20 y el verso 8, que tiene 8 categorías de personas que abarcan la totalidad de la humanidad. Así que cuando Moisés, que también escribe esta parte, o por lo menos redacta esta parte, empieza diciendo, fueron acabados los cielos y la tierra. Luego menciona 3 veces el séptimo día, Dios concluyó su obra. El séptimo día, Dios reposó de todo lo que había hecho. El séptimo día fue bendecido y santificado. Y miren cómo termina. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Vuelve y repite lo que dijo al principio. Así que entre cielos y tierra tenemos 3 veces el séptimo día, como el día en el que Dios termina la creación, el día que Dios bendice y santifica y el día que Dios reposa. Reposa. Que Dios reposó, ¿qué significa? Porque para mí, reposar, en mis oraciones de recepción de sábado, yo siempre digo, por favor, Señor, permite que podamos descansar física y espiritualmente. Porque voy hacia un encuentro espiritual, pero también vengo de una semana de labor de la que estoy agotado. Incluso voy a ese día a veces a trabajar más que cualquier otro día. Pero Dios no necesita un descanso espiritual, no necesita un descanso físico. Miren cómo dice Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído del Señor, el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. De manera que ese séptimo día que dice el texto que Dios está reposando, puede significar cualquier cosa menos que Dios estaba reponiendo fuerzas. O que Dios estaba recargando las baterías espirituales para tener un nuevo comienzo el primer día de la semana. El descanso de Dios es tan diferente al nuestro como el arrepentimiento de Dios es diferente al nuestro. Yo me arrepiento, ¿saben por qué? Porque cometo errores de los cuales yo las consecuencias no sabía. Y cuando veo la realidad, entonces me arrepiento. Pero la Biblia cuando dice que Dios se arrepiente, ¿es que Dios no sabía las consecuencias de las decisiones que estaba tomando? El arrepentimiento de Dios es un cambio de planes. El arrepentimiento del ser humano es eso mismo, un dolor que se experimenta por un error cometido que trajo consecuencias que no preveíamos. Así que aunque utilizamos palabras humanas para aplicárselas a Dios, no es lo mismo cuando hablamos de Dios. Dios está descansando. El verbo significa sencillamente cesar. De manera que el séptimo día, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Descansando del agotamiento? No, sencillamente lo que Dios está haciendo. Terminado el séptimo día, ¿qué hace Dios? Cesa, para. ¿Para qué? ¿Qué cosa para? Para de crear. Paró de crear. Pero aquí viene lo interesante ahora. El séptimo día, el último día de la primera semana de la creación, fue el primer día completo de Adán y Eva. Porque según el texto bíblico, Adán y Eva fueron creados el sexto día. Y él termina ocupado en las labores de poner nombre a los animales, al grupo reducido de especies que Dios creó, de la cual saldrían todas las demás. Interesante, ¿verdad? Pero ocurre que también después de eso, Dios ve que Adán tiene necesidad de una esposa, lo hace caer en sueño, crea a la esposa, la trae a él, los casa, los bendice, le da la bendición de la multiplicación. Y es entonces cuando el día termina. ¿Qué se supone? Que vamos a volver al primer día. Entonces, si hubiese sido así,
Y de pronto todo como que parece que apuntaba a eso, pero no era así, porque el verso 31 del capítulo 1 dice, he aquí Dios, ¿cómo dice el versículo 31? Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y el texto termina diciendo, fue la tarde y la mañana, el sexto día. Así que hasta aquí todo parece que está concluido. El hombre creado, el hombre puso nombre a los animales, sintió su necesidad de una esposa, Dios le suplió de la esposa, los casó y lo ha bendecido. Hacia adelante. Pero no, faltaba algo. Y lo que viene ahora precisamente viene cuando se supone que todo está concluido. ¿Saben qué significa eso? Que aunque lo que viene ahora es una obra también de creación, no es una obra de creación común y corriente como la obra de creación del primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y el sexto día. Yo no me estoy inventando nada, mis hermanos. Estamos pensando el texto. Todo eso está allí. El punto está en que a veces leemos y no lo vemos. Y cuando vamos, como este pastor que yo critiqué, con un prejuicio al texto, saltándonos cosas tan importantes de las Escrituras, terminamos interpretando mal el texto. Así que Dios va a crear algo especial ahora. Dentro del mundo santo, Dios va a crear 24 horas de tiempo más. Y Adán entra en ese periodo de tiempo que está siendo creado. Y el día va transcurriendo mientras va siendo creado, mientras va siendo vivido por la criatura, junto a su Dios, el Creador. Mientras Adán va disfrutando su primer día completo. Mientras Adán y Eva se van deleitando en toda la creación de Dios. No ven que surge una planta, no ven que surge un animal. Todo eso pasó antes de eso. Tampoco ven que el tiempo está siendo creado, porque el tiempo es abstracto, no se ve. Cuando pasa una hora, la una a las dos, tú sabes que ocurrieron cosas. Pero el tiempo mismo de la una a las dos, ¿tú lo viste correr? No. Pero Adán está metido ahí. Y cuando Dios termina 24 horas más, Dios entonces descansa, cesa, se detiene. Y Dios hace así, toma esas 24 horas y le dice, te bendigo y te santifico. Wow, qué hermoso. Yo no sé ustedes, yo estoy de cabeza en el Edén. Ahora, es bueno explicar que el término santificar significa como crecer moralmente. Por ejemplo, Pablo dice, a los santificados en Cristo llamados a ser santos. Así, santificados pero llamados a ser santos. Es decir, a seguir siendo santificados. Ese es un sentido de la palabra. Pero el sentido original de la palabra santificar es tomar algo y ponerlo aparte para un uso especial. ¿Me están siguiendo? De manera que en el mundo santo Dios no está siendo más santo un día. Quizás no. Pero también pudo haber sido. Y le voy a explicar algo. Dios sencillamente está tomando esas 24 últimas horas de las 7 días de la semana, que ahora el séptimo día está completo. Y Dios dice, le doy una bendición para que te afecte a ti, criatura perfecta. Para que así como tú estuviste al lado mío mientras yo creaba este día, el siguiente fin de semana, volvamos a juntarnos. ¿Me están siguiendo? Aún en el mundo perfecto, Dios no está todos los días con sus criaturas, excepto a través de su omnipresencia. Pero su acto de presencia especial, concretamente aquí estoy, ocurre en ocasiones que Dios determina. Y el séptimo día fue ese día que Dios determinó que eso ocurriera. Pero también es probable que Dios le haya dado al sábado, a las 24 horas del sábado, una cualidad, es decir, una naturaleza más sagrada.
que a los demás días. ¿Por qué no? ¿Qué es imposible para Dios? Y se lo voy a ilustrar en el santuario. El santuario tenía el patio, ¿verdad? Dentro estaban dos partes. El lugar santo y después que seguía, el lugar santísimo. Al patio podían entrar los adoradores. Al lugar santo solo los sacerdotes. Y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. ¿Cada rato? No. ¿Cada qué tiempo? Una vez al año. ¿Por qué había un patio que era de hecho sagrado, un lugar santo y un lugar santísimo? Porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto simbólicamente moraba Dios. Y era sobre el arca del pacto que la luz, que se llama la Shekinah, aparecía como un símbolo de la presencia de Dios. Por lo tanto, ¿qué hace que ese lugar sea más santo? Literalmente, santo de los santos. Nosotros le llamamos lugar santísimo porque tomamos el superlativo. Pero ellos no tenían esa forma de describir las cosas. Lo duplicaban, santo de los santos. Y con eso decían santísimo. Como por ejemplo, santo, santo, santo. ¿Captan el punto? De manera que si el sábado era el día en el que Dios hacía acto de presencia, y aún en el mundo perfecto era un día especial para Adán y Eva, podemos concluir que la presencia de Dios es la que ha hecho de ese día como un templo en el tiempo, como un santuario en el tiempo. Que puede ser sagrado, puede ser santo, pero con Dios ahí, en esas 24 horas, delimitado a esas 24 horas, ni antes ni después, ese día es santísimo. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Eso que Mari dice se adelanta, eso lo veremos más adelante. Acuérdate. No percibir lo que dice el texto ha llevado a la iglesia cristiana en general a cometer muchos errores respecto al día de reposo. Incluso tienen el domingo como día de reposo y tienen un argumento bueno para justificarlo. Cristo resucitó ese día. Y parece honorable que sea en domingo que adoremos a nuestro Dios. A Dios hay que adorarlo todos los días, pero que sea el domingo el día especial. Pues déjenme decirle que desafortunadamente las cosas no funcionan así. Porque no hay nada en el Nuevo Testamento que diga que hay que observar el domingo ahora en lugar del sábado porque Jesús resucitó ese día. ¿A que Él resucitó el domingo en la mañana? Sí, eso es cronología bíblica. Pero si leemos bien la Biblia te darás cuenta que hay un punto en la experiencia de fe del creyente donde se une el creyente al acto de la resurrección de Cristo. Y no es en el primer día de la semana, es cuando tú te bautizas. Porque cuando tú te bautizas, baja a las aguas diciendo, yo morí como Cristo murió. Y cuando tú sales de las aguas, tú estás diciendo, estoy saliendo a una nueva vida como Cristo murió y resucitó. De manera que la resurrección de Cristo conecta contigo y conmigo, no es en el primer día de la semana, es en ocasión del bautismo. Y si eso lo podemos llamar una celebración, entonces el bautismo de Cristo se celebra cada vez que una persona se bautiza. Interesante, ¿verdad? Yo no quiero sumarle mucho más por causa del tiempo, pero me gustaría señalar un par de cositas más. Cristo en Marcos capítulo 2, versos 27 y 28, algo que ya referimos ahorita, dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Ven, que ese es el objetivo. Entonces ya entendemos cuál es el efecto del día, de la bendición que Dios le ha dado a ese día. Dios le dijo al hombre y a la mujer, los bendigo, fructifíquense y multiplíquense. De manera que la bendición se hace realidad en la experiencia humana teniendo hijos, multiplicándose. Bueno, pues Dios ha bendecido el sábado. ¿Cómo se logra en la realidad esa bendición? Logrando algo para nosotros. Para nosotros. El hombre no fue hecho para el sábado.
Dios no le dijo al hombre, te bendigo, beneficia el sábado. Dios le dijo al sábado, te bendigo, beneficia al hombre. En el Nuevo Testamento, nunca se discute en el Nuevo Testamento si el sábado debe o no guardarse. El problema es cómo debe guardarse. Cristo hace un milagro y los fariseos dicen, no, tú estás violando el sábado. Y Cristo dice, pero en la ley está escrito, David hizo esto, el sacerdote hace esto. Entonces no puedo yo hacer esto. ¿Captan el punto? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo debe ser observado? Pues los fariseos tenían ideas equivocadas de cómo observar el sábado. Y Cristo les dijo, pero en el fondo eso no es más que hipocresía. Y Cristo dijo, se lo voy a probar. Si un animal tuyo se cae en un hoyo en sábado, ¿tú lo dejas ahí hasta que pase el sábado? No, tú vas y lo sacas. Porque si es el burrito que te carga la leña, ¿quién te va a cargar la leña? Si es el becerro o la vaquita que te da la leche, ¿quién te va a dar la leche? ¿Te das cuenta que en el día de reposo como que hay cosas que pueden ser hechas que no entran en conflicto con el sábado? Una de esas cosas, dijo Cristo, es lícito hacer bien en sábado. No ha dicho es lícito violar el sábado. Ha dicho hay cosas que se pueden hacer en sábado. Incluso Cristo dijo que los sacerdotes violan el sábado y son sin culpa. Porque en sábado tenían que ofrecer doble sacrificio y se esforzaban doble vez en el santuario. Es decir, que en lugar de descansar o reducir los sacrificios, se duplicaban. Y ese exceso de trabajo para el Señor era una violación del sábado. Pero Cristo dice, pero es sin culpa. ¿Ustedes están siguiendo la idea? Entonces, Cristo le dice, entonces si un animal se te cae en un hoyo en sábado, tú lo dejas ahí, que se muera. No, y Cristo tiene delante de sí un hombre con la mano dañada. Entonces Cristo le dice, ¿es lícito hacer bien o mal en sábado? Con la mano del hombre agarrada. ¿Y saben lo que hicieron esos tremendos hipócritas? Se quedaron callados. Porque si dicen es lícito hacer mal, quedan mal. Y si dicen que es lícito hacer bien, le están dando licencia a Cristo para que lo sane. Pues a Cristo no le importa si responden o no. Cristo dijo, pues para que ustedes vean que es lícito hacer bien en sábado, sana al hombre y resuelto el problema. Y después le dice, si un animal se cae en el hoyo, ustedes lo sacan. Pero este es un hijo de Abraham. Y yo no lo puedo sacar del hoyo donde se encuentra. ¿Captan el punto cuando la religión degenera? Cuando la religión se pudre, déjenme decirlo de esa manera. Cuando ya no sirve para nada. Eso es lo que pasa. Entonces las escrituras nos van dando a nosotros líneas de pensamiento para que podamos entender por dónde Dios quiere que nosotros tomemos el rumbo. Y la palabra es demasiado clara. Cristo dijo así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Con esto Cristo pudo haberle dicho yo, a mí no me digan lo que debe ser hecho o no en sábado. Porque yo creé el sábado y yo sí sé para qué creé el sábado. Y fue para que yo lo bendije para que bendijera al hombre. Pero ustedes lo han invertido. Son ustedes los que creen que están bendiciendo el sábado, haciendo bendito el sábado, guardándolo de esa manera. Ustedes lo que están es destruyendo el día de reposo. Déjenme enseñarlos, déjenme guiarles. Pero ¿lo hicieron? No lo hicieron. De manera que el sábado como día de reposo es un regalo divino que tiene el objetivo de proveer una oportunidad especial cada semana para que entremos en un compañerismo más íntimo con Dios. Como está unido a la creación y la creación no ha perdido su vigencia, será un recuerdo perpetuo de la creación. No importa que Cristo muriera en la cruz, la creación es un acto de Dios y debe ser recordada. La muerte de Cristo no anula la creación. Al contrario, la muerte de Cristo redime la creación que ha caído. Y esa obra no está en contra del sábado porque el sábado fue bendecido para bendecir la creación. De manera que el sábado, en lugar de encontrar una anulación en la cruz, lo que encuentra es una justificación en la cruz. Porque es lo que significa, lo que representa.
Dios le entregó el sábado a la humanidad para que tuviera un compañerismo íntimo con Dios, diferente al que toda la semana le proveen. No podemos tomar en serio la idea de descansar, pero no tanto como que al salir de aquí solo nos preocupa irnos a la casa para descansar físicamente. El sábado, según el Nuevo Testamento, es un día que está bendecido para bendecir, pero Dios bendice en el sábado a través de ti. Una mano amiga extendida, una visita en el hospital, una visita en el hogar, un tratado compartido, un plato de comida entregado, una oración compartida. Es como la bendición del sábado te bendice a ti. Te bendijo a ti y va a seguir bendiciendo a otros. Y los que creen que es otro día, se lo pierden. Es la realidad. El sábado fue dado a la humanidad en un estado de inocencia y santidad, lo que implica que si fue bendecido en ese entonces y Adán lo recibió siendo perfecto, ¿cuánto más tú y yo en este mundo caído? ¿No te parece que a nosotros es que hay que decirnos cada rato, acuérdate de Dios, acuérdate de leer la Biblia, acuérdate de orar? Acuérdate de responder a Dios. Acuérdate que tú eres mortal, que el tiempo se te está acabando. Acuérdate que Cristo viene pronto. Acuérdate que hay un prójimo ahí afuera que tocar. El sábado nos invita a reencontrar el propósito de Dios al crearnos. Nos da una oportunidad de vivir un tiempo santo con un Dios santo que desea hacernos santos. ¿Te gustaría a ti descubrir esa realidad del sábado en tu vida? Bien, si es así, ahí donde tú estás, ponte de pie para que oremos.